Veracruz en la cultura, de Veracruz para el mundo. Y es hora de Veracruz en la cultura con el pequeño veracruzano ilustrado Miguel Palabrejas. Palabrejas, cicalíptico. Fíjate que la cicalipsis es, ¿qué es? A ver, mejor. Eso sí, ¿Se acuerdan que dice tú? La verdad, nunca la había escuchado. No, ¿cómo no? Cicalipsis, tiene cicalíptico. ¿Cicalipsis usted, doctora? No, Fíjate que la cicalipsis es la picardía erótica. Entonces yo sí la había escuchado cuando hacía tus comentarios y pensamientos cicalípticos. Está bueno. Entonces, no, fíjate que no lo había escuchado. Sí, viene del griego psíquico, acción de untar o frotar. Bueno, pues se refiere a la cuestión erótica, la picardía erótica. Y luego, psicofanta. Esta es el impostor o el calumniador. Es un tipo psicofanta. No chicofanta, psicofanta vendría a ser el calumniador o el impostor. Así que ya tenemos dos palabras: cicaliptis, que también se aplica en cicalíptico, pensamientos cicalípticos o acciones cicalípticas, y psicofanta, que es aquel que es calumniador o impostor. Por ejemplo, el de psicofanta, ¿dónde se podría utilizar? Se podría utilizar como persona psicofanta. Una persona, sujeto o sea, psicofanta. es un adjetivo. Así es, psicofanta. Es una persona psicofanta, o sea, que tiene que es calumniador, que es impostor. Esa condición. Así es que por ahí sería más o menos como Satanás, ¿no? O sea, cuando Satanás también... Pero ¿cómo se puede? ¿Es un psicofante? Psicofanta. Psicofanta. Es un psicofanta. Un calumniador. Un calumniador. Ajá. Un psicofanta, un calumniador. Es un psicofanta. Es un psicofanta. Que hay muchos. Que hay bastante. No, olvídate, no. Vete aquí a los, vete a los gobiernos. No. Bueno, y en todas las instituciones, no, ya. Pero no hablemos de eso. Aquí estamos para hablar de cosas buenas. Claro, ¿no? así es. Y sobre todo, de enterarnos de más cosas. Miguel. Mira, traigo el tema. Nomenclatura, Montesinos. ¿Quién fue Sí, Montesinos? fíjate que a mí yo tenía la idea que Montesinos había sido un virrey, no sé por qué traía yo esa idea. Y posiblemente sí, sin embargo aquí, ahorita checando lo del derrumbe de la muralla del 14 de julio de 1880, estoy leyendo que se le pidió permiso al ministro de guerra, que era José Montesinos. Entonces hay que checar si tal vez el ayuntamiento de Veracruz en aquel momento, integrado por Francisco Canal, José González Pajés y Mariano Fernández, posiblemente en honor por los permisos que se le concedieron al ayuntamiento de Veracruz, haya quedado así de Montesinos, José Montesinos. Mira, a ver, Montesinos ya tenía ese nombre, incluso en esa época le pusieron ya a la calle ese nombre. No, pues ese es acuérdate que no había esa calle, porque estaba dentro de la ciudad, se estaba derrumbando la muralla, 14 de julio de 1880. Entonces, eso es lo que me queda la duda. Voy a checar. O sea, la muralla no estaba posterior a la calle. Acuérdate que calle. tenemos una visión, para los amigos que nos están escuchando, 1.5 kilómetros cuadrados más o menos, de lo que sería ahorita Rayón a Landero y Cos, que sería la calle de la playa, y de ahí a Hidalgo, y de ahí hacia hasta Montesinos. Era la parte norte, ¿no? Así es la parte por eso, norte. Montesinos, pero entonces no había calle, nada, o sea, ¿no? no había no calle, había nada. Sí, porque no había ferrocarril. Estaba el Baluarte de la Concepción. Sí, porque no había ferrocarril. El ferrocarril llega hasta Porfirio Díaz. Pero, o sea, exactamente, pero por eso precisamente se empezaron a abrir boquetes en la muralla, porque empezó a introducirse el ferrocarril antes de don Porfirio Díaz, ya con Sebastián Lerdo de Tejada. Ahora bien, ¿qué personajes vamos a encontrar aquí? Domingo Buró. Y yo insisto, hay que tener mucho cuidado con Domingo Buró, porque, bueno, pues él fue comisario imperial. De hecho, se autoexilió a la caída del imperio. Y bueno, pues luego regresa, y debido pues a sus relaciones familiares, era una persona de familia conocida en Veracruz, su tío había sido Ciriaco Vázquez. Entonces, bueno, pues regresa al gobierno, pero pues ya de manera republicana, ¿no? Entonces hay que seguir analizando esto del derrumbe de la muralla, porque son permisos que solicita el ayuntamiento. No se sabe qué hacer con los escombros, porque son propiedad, también el ejército dice que es propiedad de ellos. Los terrenos, ¿qué va a pasar con esos terrenos? Y aquí, de acuerdo a algunas investigaciones, se dice que, bueno, pues don Porfirio Díaz al final es el que autoriza que esos terrenos sean
municipalizados, y también que los escombros pues sirvan para las personas, para que se vendan para las personas de aquí de la ciudad, y efectivamente podemos ver algunas construcciones más alejadas o cercanas, de alguna manera, por decirlo, al cinturón de la muralla, pero que no estaban dentro de la muralla y que son construidas con todo ese material. Y te voy a decir, uno de los ejemplos que nosotros podemos ver es la que fue la fábrica de puros, la prueba. Ahí puede ser el ejemplo más claro de que está construido con ese material. Oye, a ver, rapidísimo, porque nos tenemos que ir al primer corte, Miguel, pero a ver, hace rato mencionaste, también para sacar el tema de nomenclaturas de calles, a Francisco Canal y a González Pajés. José González Pajés. Bueno, y ellos fueron regidores. Así es. Pues en 1880 y estaba don Francisco Buró. Entonces, ¿Quién era el alcalde en ese entonces? Creo que era Francisco Buró. Porque él fue el que hizo todo. ¿No tienes el dato? No, pues el gobernador, si no estoy mal, debió de haber sido Dehesa. Porque acuérdate que Teodoro Dehesa. Teodoro, pero déjame checarlo, porque fue esa... No, a ver, porque fue... Bueno, luego lo revisamos bien. Fue después de los Mátalos en Caliente, y fue ese cambio que hubo que pasó de militares, la gobernatura, a civiles, pero muy cercanos al presidente. Bueno, vamos a checar bien ahí luego los datos para tenerlos ahí muy claros. Nación Veracruz, 500 años y más. Este programa es presentado por la Administración Portuaria Integral de Veracruz. De regreso en Nación Veracruz, 500 años y más, ahora ya en Veracruz, Puerto y Puerta de México, este espacio que es patrocinado por la Administración Portuaria Integral de Veracruz, que nos da la oportunidad de poder estarles comentando todos estos datos, todas estas informaciones que sin duda alguna nos arraigan y nos ayudan a preservar. Pues no sé si tanto sea preservar o si no retomar nuestra identidad. O rescatar, como bien lo dice don Jorge. Pues vamos al rescate. O repensar nuestra identidad. Reconciliar. Bueno, y a ver, exacto, de todo. Y agradecemos al señor Félix Moreno, nos viene escuchando y nos dice, a ver, para que ustedes que son los expertos nos contesten, ¿por qué las calles, por ejemplo, Madero e Hidalgo, se les llamaban Primera de María, Segunda de María y así sucesivamente? ¿Y cómo es que luego se les van cambiando los nombres, las nomenclaturas de las calles? A ver, doctora Adriana Gil Maroño. Pues mira, obviamente durante el periodo virreinal, durante la colonia, pues las calles la calle real era la calle principal, tenían diferentes nombres y había diferentes barrios, como el barrio de Chafalonia, el Mesón de la Caleta, que estaba al norte de la ciudad, que era donde vivían los comerciantes con más acaudalados, y ahí había una zona que se llamaba el Mesón de la Caleta. Estaba la calle principal, que ahora es Independencia, era la calle real, todas. Yo creo que lo primero, para entender por qué se cambia el nombre de las calles, lo primero que tenemos que entender es que fuimos una colonia de España, y en el imaginario de la gente, lo primero que ocupaba la lista de valores pues era el rey y la monarquía. Entonces, nos guste o no nos guste el que en nuestro proceso histórico haya habido guerras entre conservadores y liberales para consolidar la república, y haya habido también la guerra de independencia para independizarnos de España, es cierto que durante 3 siglos fuimos colonia. Bueno, entonces, y la tradición católica también, ¿no? La tradición, en los el imaginario, santos, ¿no? en el imaginario estaba Dios y el rey. Y aunque ningún rey de España pisó América en ese entonces, el primero que pisó fue Veracruz, fue Juan Carlos y después Felipe. En aquel entonces, aunque no había ningún rey, el rey estaba presente todos los días. Si tú abres un documento colonial, lo primero que te aparece es el nombre del rey. El rey. El rey estaba presente en medallas, en fotografías, había calendarios festivos donde se festejaban aniversarios, donde se festejaba. Entonces hay que pensar que obviamente esta cultura política permea en todo el imaginario de la ciudad. Entonces los nombres van a estar relacionados con el catolicismo, con la religión y también con la monarquía. Entonces por eso vamos a ver muchas calles, por ejemplo,
Poco se habla de la ermita de San Sebastián, Ujú, que estaba ya sé. extramuros de la ciudad. Así Bueno, es. ¿Esa por dónde estaba? Ahí donde Junto está al la Cristo. gasolinera, pasas Díaz Mirón y hay una cuchilla, que por cierto es lo de la desviación del río Tenoya, que ya ves que hay un edificio grande y hay una gasolinería, y por cierto es el callejón de Tenoya. No, sí, si no estoy mal, es Sí, ahí Tenoya. está todavía el Porque Y pasaba el río porque Tenoya. pasaba entonces por ahí estaba la capilla. Ahora, rápidamente, para seguirle dando la palabra, pues efectivamente las advocaciones marianas, por eso la primera de María, segunda, tal vez, no digo que existió, tal vez a lo mejor hubo una imagen, pero esto pasa aún en la actualidad. Ayer anduve por un fraccionamiento ahí por el aeropuerto, que te metes así hacia la izquierda, y estaba cerrada la calle de Marta. Y yo le dije a mi esposa, te aseguro que en esta calle fue la señora que puso su nombre a la calle, ahí se quedó. Efectivamente, la señora llegó cuando era la única casa y le puso su nombre a la calle. Entonces, así Bueno, con lo aquí de hay María, una colonia posible. que se llama Ana Carreto, y se llama así porque se llama Por la lideresa, de la colonia, ¿no? Así Pero es. bueno, vamos a regresar al tema. Creo que quedó más o menos zanjada ahí la respuesta. Perdón también a todos los que nos están viendo a través de Facebook Live, les mandamos saludos, muchísimas gracias. Estamos en Facebook Live, en Nación Veracruz, en nuestras redes sociales, en Twitter, @Nación Veracruz, y sobre todo entren a nuestra página también a www.nacionveracruz500.mx, donde van a poder encontrar todo este tipo de información y sobre todo cada uno de los programas de esta segunda temporada en nuestro canal de YouTube. Bueno, a ver, doctora Adriana Gil Maroño, nos vamos con, ahora sí, para platicar. Señor Félix Moreno, esperamos que haya más o menos quedado resuelta la pregunta del por qué la nomenclatura de las calles. Y ahora sí nos regresamos al tema de la Muralla. de la muralla. Sí, Es que iba a decir la barda, pero no, la muralla. Miguel Salvador no. está hablando, inició su exposición diciendo que el 18 de julio se derrumba, El 14 de el julio de 14 de julio de 1880. 1880 se derrumba la muralla. No obstante, justamente yo lo que traía preparado viene a colación con lo que él está diciendo, ¿no? Y bueno, desde el siglo XVIII, desde mediados del siglo XVIII, ya la traza urbana empieza a resultar insuficiente. Recordemos pues que la ciudad está rodeada, el recinto amurallado, por esta muralla y por los 9 baluartes. Y desde mediados del siglo XVIII ya el recinto amurallado empieza a resultar insuficiente. Los vecinos de la ciudad se empiezan a quejar por la falta de espacio en el recinto amurallado. De hecho, bueno, estudios demográficos que se han hecho plantean cómo ha habido un crecimiento poblacional desde esta época, sobre todo desde que se dictan las leyes de libre comercio a mediados del siglo XVIII, y empiezan a arribar oleadas de inmigrantes porque en los campos del territorio mexicano hay crisis en los campos y Veracruz está experimentando un crecimiento comercial importante. Entonces bajan al puerto de todas las villas, regiones, gente buscando pues conseguir algún trabajo o conseguir empleo o ganar dinero a través del tráfico y el comercio que se está realizando en Veracruz. Oye, Adriana, y aquí ya se empiezan a sentar fuera de la muralla, de la ¿no? muralla, Ya se era empiezan lo a que ver te quería todos comentar. estos asentamientos, ¿no? Empieza a haber el espacio urbano empieza a resultar insuficiente, y si tú te metes a las actas de cabildo del Archivo Municipal de Veracruz, vas a ver cómo hacia fines del siglo XVIII y principios del XIX abundan permisos de gente que quiere conseguir terrenos afuera de la muralla, justamente por el barrio del Cristo, por la ermita de San Sebastián, que es la puerta de la Merced, era la que abría paso a estos campos de extramuros. De hecho, hay encontramos muchísimos permisos de gente que se quiere afincar en extramuros, que quiere poner lecherías, panaderías, cultivo de hortalizas, o sea, hacer como que focos de producción. Bueno, ya hacen fábricas, ¿no? Porque en 20 de noviembre estaba la jabonera, ¿no? Ya de que también eran muy acaudalados los Revuelta, ¿no? O los, no. Por ahí, ¿no? Y era la jabonera y todo eso, y era en 20 de noviembre, ¿no? Que eso ya es posterior a esta época que de la que te estoy hablando, de la que te estoy refiriendo. Sí. De hecho hay proyectos entre el Cabildo para extender la traza urbana, quitar un pedazo de la muralla,
construir y transformar un poco, porque ya no era insuficiente. Incluso una de las puertas de la muralla, que se llama la Puerta Nueva, la habían cerrado. Entonces... ¿Esa cuál es? Perdón. Estaba a un costado. Era por acá, por donde Hidalgo. está degollado. Ah, ok, ajá. Sí, es Cerdán Bueno, aquí y degollado. sí. Ajá. Y los vecinos se empiezan a quejar porque la única puerta que estaba abierta para el tráfico y el comercio y el paso de las gentes era la Puerta Merced. Entonces, si uno lee, tengo aquí un documento del Archivo Municipal de Veracruz, donde te dicen todo lo que por ejemplo dice que la población aumentaba por instantes, tanto a extramuros como intramuros, y que la única puerta para pasar a los barrios de extramuros era la Puerta de la Merced. Entonces que por ahí entraban y salían todos los rancheros, hortelanos, pescadores, carboneros que abastecían al público, y que además por ahí era por donde pasaban los entierros de las personas, porque cuando Revillagigedo en 1789 es virrey, dice que hay que sacar los entierros de las iglesias de la ciudad porque era insalubre y por el olor y todo, y entonces dicen que hay que construir este cementerio de extramuros. Claro. Entonces, justamente se empieza a haber grandes problemas, y te estoy hablando, o sea, la muralla se tira en 1880, pero desde un siglo antes, 100 años, sí. estaba, o sea, se empieza a poblar extramuros, la ciudad empieza a ser insuficiente. Si a esto le añadimos los problemas de salubridad por las epidemias que siempre ha habido en Veracruz. Era lo que iba a decir, ¿no? Por eso calor, el gran problema que había. Los médanos de arena que se hacían alrededor de la muralla. Entonces ya era como que un recinto asfixiante y era necesario hacer esto. Tenemos que pensar que también la muralla se derrumba porque el mundo está cambiando, ¿no? Desde mediados del siglo XIX, yo te estoy hablando del 18, que hay este boom comercial en Veracruz. Pero a mediados del 19, cuando empiezan los ferrocarriles, cuando empiezan los barcos de vapor, cuando el mundo se empieza a hacer más pequeño porque las comunicaciones empiezan... Entonces, el mundo está cambiando y Veracruz tiene que cambiar también y abrirse al mundo. Fíjate lo que son las cosas. Si hoy un mequetrefe allá en nuestro país vecino del norte quiere poner una muralla. Así es. Pero bueno, así son las cosas. Adriana Gil Maroño, muchísimas gracias, investigadora y doctora del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Excelente toda la plática que tuvimos el día de hoy contigo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. No, al contrario, pues nos despedimos el día de hoy. Se fue rápido, se fue ¿no? rapidísimo, De veras ¿no? que cuando disfrutas. No, pues vamos a quedar pendiente. ¿Cuándo vas a estar acá de nuevo? Es que Adriana viaja mucho, entonces luego no la podemos tener aquí muy seguido. Pero para que nos traigas más temas de esto, porque es muy interesante el poder identificar muy bien, por ejemplo, el tema de la muralla, ¿no? El por qué, desde cuándo ya la querían botar, y también luego dicen, es que ¿por qué la tiraron, no? Sí, bueno, pues sí, porque ya, ¿no? O sea, ya se tenía que ir. Sí, claro, no hubo la visión de conservar lienzos, y algunos, pues, de acuerdo a algunos investigadores, como estas personas que han venido aquí con nosotros, pues sí existen por aquí, pero en domicilios particulares, ¿no? Entonces, pues así es. Nos vamos. Miguel Salvador Rodríguez Azueta, muchas gracias. Nos escuchamos mañana. Cadena Más Latina, Funda Crover, Centro INA Veracruz y Administración Portuaria Integral de Veracruz presentaron Nación Veracruz, 500 años y más. Hasta la próxima.